Bueno, esta operación se llamaba Operación Caballo de Troya. Encontró relatos tan coherentes, tan emocionales y tan detallados que no pudo simplemente desecharlos como fantasía. El rabí de Galilea, un predicador que supuestamente, pues algunos lo llamaban como un hereje, algunos le decían pues que era un profeta, y otros, pocos, decían que era el hijo de Dios. Imagínense ustedes demandar a una persona, ya sea o muy cristiana o atea, a conocer a Jesús, puede resultar muy choqueante. El hecho de que cuando la lees empiezas pensando tal vez que esto es una historia real, y probablemente en cierta parte sí lo sea. Que sí tiene mucho que ver con una realidad que quizás y sí pasó. Él no vino a crear una religión, vino a despertar a la humanidad. Totalmente. Él lo que propone es que esto ha estado con la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Pero esto es la parte que puede ser mágica, porque a muchos este libro les ha cambiado la vida. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más, un episodio bastante esperado por muchos. Vaya que Y también por nosotros, porque tenemos, yo creo que años prometiendo este capítulo. Por fin decidimos sacarlo, hacerlo. Bueno, apenas lo vamos a hacer, entonces. Para los que llevan mucho tiempo siguiéndonos, recordarán que en aquellos primerizos capítulos yo mencionaba mucho este libro, ¿te acuerdas? Sí. Que hasta me hacían carrilla en los comentarios y todo, de que Ajá. ya. Es que de verdad fue uno de esos libros que te cambian un poquito la perspectiva. Sí. Bueno, el caballo de Troya es el episodio que vamos Sí. a abordar el día de hoy. Obviamente que no estamos hablando del caballo de Troya como convencionalmente es el caballo de Troya. Fíjate que sí, me he encontrado con la sorpresa de que quizás sí es muy necesaria esa aclaración, ¿eh? Sí. Porque muchas personas se quedan con la idea de que es aquella fábula de Homero que relata la historia de la batalla de Troya, de Francis. Como todo una esto. trampa con un caballo de No, madera. nada que ver, nada que ver. Pues sí, no se trata de esto en realidad se trata de un proyecto secreto que, bueno, esto se trasladó a un libro Ujú. escrito por el autor J.J. Benítez. Ujú. Y ha sido uno de los pilares, yo creo que de la ufología en habla hispana, Sí, principalmente aquí pues en Latinoamérica, también en España. Se trata mucho este libro cuando se habla de la ufología y de los fenómenos bíblicos religiosos Sí. y la historia supuestamente real detrás de la historia de Cristo. A ver, creo que es también importante que mencionemos que esto es una novela. Así es, 100%. Es una novela, ¿eh? Así es presentada. Hay muchas cosas que pueden que lleguen a tener sentido y sobre todo cuando te adentras al libro a profundidad, que lo lees y lo analizas, sí te hace pensar que, digo, esto sí parece ser muy técnico. Y ahorita vamos a explicar por qué y el cómo y todo, ¿eh? Pero que sepan que probablemente esta novela pues es ficción. Sí, por lo menos en algún punto tal vez si esto empieza a coquetear con ciertas teorías que podrían ser como, más allá de un primado negativo, yo creo que un tipo de información oculta detrás del libro. Esa es la parte interesante y el por qué lo traemos, porque este autor, además de ser un escritor, es una persona que pues es muy conocedora de los temas de la ufología Muchísimo. y además es un investigador de estas temáticas bíblicas. Pero bueno, para aquellos que les gusten esos temas y que quieran conocer más acerca del caballo de Troya, de J.J. Benítez, de las teorías alternativas de la Biblia, los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio, porque vamos a hablar de todo esto, principalmente de la primera parte, del primer libro. Ahorita abordaremos un poco más de lo más que hay de información en torno a todo esto.
Pero bueno, quédense hasta el final, dejen su like y los invitamos a que se suscriban y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike y Mike es atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Que por cierto, el buen Mike ha estado muy activo en uno de sus canales. Sí. Para que vayan y lo sigan. Él hace transmisiones, streams en vivos jugando videojuegos, obviamente, del carácter terrorífico. Así es. Y bueno, él se asusta en vivo y es muy chistoso. Sí, la verdad muy padre el contenido de Mike, lo recomendamos ampliamente. Mike Emisiones, para que lo sigan ahí en su canal de YouTube. Así es. Y pues bueno, para que sigan todos los proyectos que estamos sacando alrededor de este mismo. Oye, pero digo, antes de empezar con todo esto, creo que es muy oportuno que hablemos un poquito del autor de dicha saga, porque esta es una saga. Así es. Caballo de Troya es una saga que compone 12 volúmenes. Sí. Extensos, largos y muy completos. Como dijo Minor al principio de este capítulo, vamos a abordar el primero, que es Jerusalén. Así es. Jerusalén, digo, a expensas de que quizá platiquemos un poquito más de los otros volúmenes. Sin embargo, Jerusalén es quien se va a llevar el protagonismo en este capítulo. Que lo sepan, ¿no? Digo, muchas contenciones. Creo ¿no? que también es digo, es la forma correcta de que nos adentremos todos a este tema, porque al final de cuentas es la base que sienta todas las teorías que están alrededor de esta gran teoría, porque es una, digo, desató muchísimas, no sé, teorías alternativas en torno a diversos fenómenos hablados en la Biblia canónicamente. Y estoy hablando incluso del mismo Arca de la Alianza, por ejemplo. Sí. Muchas de estas cosas, de hecho, de las primeras opiniones que yo llegué a encontrar en torno a estos objetos o artículos sagrados, fueron de este autor. En entrevistas él habla abiertamente de que toda esta fenomenología que vemos en la Biblia está conectada directamente con algo que viene más allá de la tierra. Sí, y es sorprendente. Digo, ya llevamos un rato tratando este tema como tal, ¿no? Esta vinculación de lo espiritual con lo ufológico. Y sí, JJ Benítez es uno de los que más ha aportado a este tema, ¿no? Sí. No nomás con esta novela, porque como lo dijimos ahorita, esto es una novela de ficción, pero el señor no tiene nada más ficciones. O sea, no es Dan Brown, porque por ejemplo Dan Brown nada más tiene su saga, que también es ficción, sí, pero no tiene investigaciones como las tiene JJ Benítez. Yo tengo en mi casa, en mi librería personal, un libro de JJ Benítez que se llama Mis ovnis favoritos. Sí, por ahí lo ojeé un poco cuando lo tenía. Era de mi hermana no sabe que yo lo tengo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y yo también lo he ojeado. La verdad es que no es un libro de lectura como tal. Más bien es de evidencias. Evidencias, fotos, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, más bien lo que quiero mencionarles de esto es que este señor ha propuesto algo que a nosotros nos ha volado la cabeza, que es lo de Yahvé, ¿recuerdas? Sí, claro. El verdadero nombre de Dios, ¿no? Y él hace una tesis extensísima acerca de, y con unas investigaciones de campo con aquellas civilizaciones que van de la mano con las creencias de diferentes dioses y en qué momento en la historia estos dioses de repente tenían otros nombres, y quién es realmente, etcétera. No, digo, no es extraño porque JJ Benítez, que él nace en Pamplona el 7 de septiembre, que bueno, Juan José Benítez López es su nombre, ¿no? Él es un periodista, o sea, él es periodista de profesión, es escritor, pero bueno, lo que les decía es que su dedicación por los temas, por los ovnis, los fenómenos paranormales y los relatos de otras realidades, de verdad, eso es lo que a él lo diferencia. Y es que no es cualquier persona, porque él fue graduado en periodismo por la Universidad de Navarra en 1965. El señor ya está grande, sigue vivo, sigue aquí con nosotros en este plano, vaya. Y activo en redes sociales. Y activo en redes sociales, ¿no? Activo en redes sociales, digo, ahí nomás. Pero este señor ha trabajado con muchos medios, desde La Verdad en Murcia, desde el Heraldo de Aragón y hasta la Gaceta del Norte. JJ Benítez comenzó a interesarse por este fenómeno en el 72, en 1972, mientras él estaba trabajando como un periodista dentro de este diario que es la Gaceta del Norte en Bilbao. Su interés no surgió por una experiencia personal directa, cosa curiosa, ¿no? O sea, porque no hay carácter mesiánico ni nada. No, exacto. No, aquí no vino una nave especial y le contactó que tenía que difundir el mensaje, no. Sí. Sino por una serie de encargos editoriales que cambiarían su vida después. Y es que estos encargos se tratan de que, por ejemplo,
Él estaba trabajando como reportero, como periodista en este periódico, y de repente su jefe un día le pidió que investigara algo, que hiciera unos reportajes acerca de los platillos voladores. Cosa que, bueno, a él no le importaba en ese momento. Ujú. De hecho, su jefe lo menciona así como que ándale para subir un poquito como las El ventas rating y ahí. todo eso, ¿no? Ajá. Lo que parecía ser para él una nota menor se transformó de repente en una obsesión, güey. Se obsesionó con el tema, una obsesión tanto profesional como personal. Y es que ahorita que entremos un poquito en lo que es Jerusalén, lo que es El libro. el como primer libro de Caballo de Troya, podemos notar que el Señor respira, come, duerme y todo con esto en la cabeza. O sea, sí, de verdad es una obsesión la que tiene el Señor por el fenómeno y sobre todo sus conexiones con Dios, con los Mesías en la historia de las religiones y todo esto. Y él comenzó a encontrar patrones, testigos, informes militares y documentos que lo dejaron ahora sí que desconectado de todo lo que antes a él le gustaba. Él mismo ha contado que al comenzar a entrevistar a las personas que decían haber visto naves o incluso haber tenido contacto con seres extraterrestres, encontró relatos tan coherentes, tan emocionales y tan detallados que no pudo simplemente desecharlos como fantasía. Cosa que esto sí le ha pasado a varios periodistas. Recordemos, Sí. aquí en México tenemos a nuestro propio periodista que no tenía nada que ver con esto y hoy en día es el estandarte del Un referente. Ajá. tema. Ustedes ya saben quién es, ¿no? Sí. Pero bueno, tras ese primer reportaje, él empezó a investigar más a fondo y descubrió que el Ejército del Aire español tenía informes desclasificados sobre avistamientos. Algo muy similar a lo que pasó con el Pentágono, ¿no? Incluyendo ahora sí que encuentros con otros pilotos. El señor JJ Benítez agarró y se puso a investigar todo esto. Libera estos archivos y ahí es cuando él se hace, pues ahora sí que mundialmente famoso. Porque fue uno de los primeros en divulgar estos documentos. Y de hecho sacó un libro que se llama OVNI, SOS a la humanidad. Apenas 3 años de que le mandaron en aquel periódico, apenas 3 años, saca este libro y se hace un boom en el mundo, ¿no? Ajá. Esto lo posicionó como una de las figuras más visibles del fenómeno OVNI en España y después en el mundo. Claro. Él, por ejemplo, ha mencionado también en otras entrevistas, como dijo Minor, este señor es muy activo en redes sociales y pueden encontrar sus entrevistas por ahí. Sí. Él lo que difunde es que lo que quiere hacer es abrir conciencias. Él no quiere demostrar realmente que esto existe, no quiere como que nos digan la verdad, no. Él lo que quiere es que esto es más complejo de platillos voladores o extraterrestres que vienen de otros planetas. Él lo que propone es que esto ha estado con la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Y si me apuras, hasta que la humanidad fue humanidad, ¿no? Ok. O sea, es muy, muy complejo. Ajá. Con el paso del tiempo, ahora sí que Benítez ha confesado en múltiples entrevistas que su interés por los ovnis trasciende el periodismo y trasciende como el sensacionalismo y todo esto. Sí. Él cree que hay una conexión entre los extraterrestres y la espiritualidad humana. Y ahora, díganme que no es así. Realmente es todo lo que hemos estado explorando nosotros. Sí, en los últimos episodios, hace no mucho hablamos pues de otra obra que también Ajá. es para aquellos que gustan estos temas de la ufología y de los temas de contactismo. El libro de Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée también es una de las grandes obras literarias que digamos que proponen otras teorías alternativas en torno a qué son esos fenómenos y qué son esas cosas. Y la verdad es que es tan complejo que el ser humano no despierto, o sea, el ser humano lógico, el ser humano aferrado a lo racional, no puede lograr comprender exactamente qué son esas cosas. Por eso mismo hay mucho negacionismo en torno a estos temas, cosa totalmente comprensible. Es justo lo que te iba a decir, o sea, está bien, ¿no? O sea, Claro. digo, nosotros tampoco vamos a venir a ustedes a decirles, crean en esto. Solamente considérenlo. Eso es como la meta, y fíjate que yo encontré muchos paralelismos, digo, guardando
total respeto y escala con JJ Benítez, con lo que nosotros también estamos proponiendo, porque al final de cuentas te contamos la historia, te contamos la información, pero no te queremos en una secta, pues. Igual que Benítez, él dice, a mí no me importa, o sea, ustedes abran un poco la conciencia, y de hecho, justamente de ahí es donde nace esta saga. Pasan los años, ya en el 84 es cuando se publica por primera vez el primer volumen de Caballo de Troya. Una historia alucinante. Sí. Y sí, él explora dentro de todos estos conocimientos, porque fíjense, del 72 al 84 es básicamente lo que el señor JJ Benítez tuvo tiempo para investigar y amarrar sus ideas para sacar esta obra. Entonces, está riquísima de información que sí tiene mucho que ver con una realidad que quizás y sí pasó, sobre todo con la instauración de la iglesia, con unos toquecitos ahí que son ficción, pero para los que sabemos ver bien, quizás y no es tanta ficción. Por eso es que es tan llamativa la historia. Sí, esa es la parte interesante, porque también algo que ha nutrido mucho el tema es que años posteriores a la publicación del libro, en diversas entrevistas, en diversos medios, pues el mismo autor, JJ Benítez, ha mencionado que pues el libro no es una ficción. Creo yo en cierta parte que él se refiere a algún, o sea, de alguna manera a... Es como un guiño a que hay algo, hay una verdad claro, detrás de toda esta historia, porque la verdad es que la novela como tal es una historia que puede ser muy fantástica, muy fantástica, pero es cierto que hay muchas cosas que se conectan con cosas relacionadas directamente, pues sí, a los extraterrestres y todo esto, sí, pero creo yo que también hay una parte espiritual como la que hablamos en diversos episodios recientes de la versión gnóstica de Cristo. Totalmente. Pero bueno, yo creo que ya cuando cada quien lee la obra, pues se va dando cuenta realmente de esas conexiones. En realidad creo que la historia sí trae una verdad oculta que tal vez el mismo JJ Benítez de alguna manera él recibe esta información, y de hecho la obra empieza pues así, ¿no? O sea, empieza la misma obra diciendo que él recibe esta información de parte de un personaje totalmente anónimo. Sí, recordemos que esto pasa pues en los 80s, entonces lo que era la difusión de este tipo de contenidos eran a través de periódicos, prensa tradicional, que en ese entonces pues no era tradicional, no era la prensa, nada más, en conferencias, en viajes. Entonces, aquellos que difundían esta información pues recibían muchas cartas, las fotos, las evidencias, todo era por pues ya sea por fax o por carta como tal. O sea, sí, el señor Benítez alega en esta primera entrega que él recibe este caso, como muchos otros casos sí, que él recibe. Y fíjate, antes de entrar con lo que es ya la obra, me gustaría decirte más bien esto que mencionas de que JJ Benítez ha dicho que esto no es ficción. Y es que sí y no, como mencionas, porque el hecho de que nos plantee la vida de un personaje tan importante y tan, ahora sí que maltratado por la historia como lo es Jesús, y ahorita van a saber por qué digo maltratado, pero eso podría ser verdad. Sin embargo, lo que es mentira o lo que es ficción, donde ya entra el campo de la ficción, quizá sea más bien el medio por el que pasa todo esto, que es, bueno, los dos protagonistas de la saga. Quizás sí, ellos sí son los que no existieron, pero lo que ven y lo que relatan a lo mejor, y eso sí es verdad. Pues sí, es que eso es lo que te digo, hay escalas de realidad. Yo creo que eso es definitivamente a la interpretación de cada quien. O sea, creo que esa es una parte, una mística que tiene esta obra que es lo que la hace ser interesante también. El hecho de que cuando la lees empiezas pensando tal vez que esto es una historia real, y probablemente en cierta parte sí lo sea. Vamos con la historia. Bueno, vámonos capítulo por capítulo. Sí, y es que tú mismo, bueno, lo platicamos ahorita, pero realmente este libro no tiene capítulos, pero
No, digamos que lo tal cual, dividimos no. por secciones Ajá. para poder explicarlo un poquito mejor y poder entender un poco el contexto general de la obra. Obviamente que quien quiera leerla después de escuchar Sí. esto, pues va a obtener muchos más detalles. Que sepan también, digo, para las personas que lo ponen ahí, ni lo leyeron. Sí, lo leímos. Sí. Leímos, yo lo leí hace mucho tiempo, volví a leer, a escuchar el audiolibro hace poco también. Sí. Y luego para este capítulo volví a ojearlo también. Minor también hace mucho que lo leyó y volvió, o sea, digo, nada más. Así es, así que vamos a adentrarnos poco a poco y vamos a hacerlo, intentar explicarlo de la mejor manera para que todos entiendan esta historia y vamos a analizarlo, que esa es la parte interesante. Pero en esencia, la obra empieza con básicamente el relato de JJ Benítez siendo invitado a un programa de televisión y él en algún momento de este programa pues da como sus datos de contacto. Uh-huh. Y después de este mismo programa empieza a recibir una cantidad bastante considerable de llamadas. Pero entre tantas llamadas, mientras él caminaba en las calles de Madrid, pues le capta bastante la atención. Una llamada de un hombre que decía tener un mensaje bastante importante y que quería decírselo, pues, pero quería decírselo en persona, porque no podía revelarlo así nada más, ¿no? Entonces, obviamente que intrigado y por todo esto decide tomar la cita con este hombre. Sí, viajar, porque tenía que viajar. Así es, tenía que viajar. Y bueno, cuando se encuentra con este señor era básicamente una persona que, pues de una edad ya, pues no era un joven, no era un jovencito, una persona que era evidentemente un militar o alguien que parecía tener como un tipo de corte formal, así. Sí, tenía como eso que, así como se lo están imaginando ustedes, ¿no? Un norteamericano ya entrado en años que sirvió a la milicia, ¿no? Digamos, Evidentemente. ¿no? Y cabe de mencionar que este encuentro se realiza en Yucatán. Uh-huh. De hecho, donde encuentra Benítez al mayor, que así le llama. Bueno, él se llama así. Él se llama así, el mayor. Es como adentro de un cenote. Uh-huh. Están dentro de un cenote y ahí está el mayor. Y es cuando se contactan por primera vez por medio del como asistente del mayor y todo eso. Pero digo, yo cuando empecé a leer y dije en Yucatán, algo tiene que ver entonces con las pirámides o algo así. Yo entré a este libro sin saber nada, ¿eh? O sea, sí. Hace un par de años yo no sabía de qué trataba como tal. Ajá. Y yo dije, a lo mejor y es por ahí, ¿no? Está muy encriptado. Al principio parece, no sabes muy bien a dónde vas. No, sí, ya sé. Pero conforme se va revelando la historia es bastante interesante. Y bueno, este señor dice que cuando pues, ya contactan y platican, le dice que durante muchos años, durante décadas, de hecho sirvió para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Era un ingeniero aeroespacial con entrenamiento en operaciones encubiertas y aseguró haber participado en una misión altamente secreta, una misión como de estas que hemos hablado en diversos episodios. Eso es lo interesante, como Proyecto Pegasus, Stargate, todo eso. Sí, Operación Paperclip, todas estas... Looking Glass, este es el que más se parece a Looking Glass. Sí, bueno, esta operación se llamaba Operación Caballo de Troya. Ahí el nombre. Ahí el nombre. Pero lo más interesante de esta historia fue la forma en la que contaba todo, ¿no? Sin titubeos, con detalles técnicos, con nombres, lugares, protocolos de seguridad incluso, pues estructuras militares clasificadas. El señor no era un charlatán. No, para nada. Benítez supo desde el primer minuto que este señor estaba diciéndole la verdad, o por lo menos su verdad. Uh-huh. El mayor le habló de cosas que para ese momento para Benítez eran prácticamente imposibles. Tal vez alucinaba con que pudieran existir, pero no. Dice que este proyecto era un proyecto de viajes en el tiempo. Por esto mismo lo ligamos con estos que mencionamos ahorita. Un proyecto autorizado por los más altos niveles del gobierno norteamericano. Y había un dispositivo llamado la cuna, capaz de transportar cuerpos humanos al pasado mediante distorsiones espaciotemporales. Ahorita hablaremos un poquito más de ese tema. La parte loca del libro es que está escrito como una bitácora de un mayor de un ejército. Entonces es a la bestia, es abrumadoramente técnico. Lo digo de esta manera, abrumadora, porque para nada es abrumador el libro, ¿no? Pero tiene una parte muy científica. Le da el tinte, pues, o sea, sí. le da el tinte de que esto parece real. Sí. Y te dice, y llegamos, y estábamos en un cuarto de 2x2 y había 3 sillas, o sea, no es descriptivo enfadoso, sino como técnico, porque es una bitácora. Y es algo que muchas personas no saben, o que, por ejemplo, cuando dicen, los archivos desclasificados de
de tal organización secreta, y las leen y son muy aburridas, y es por eso, porque son técnicas. Sí. Y lo interesante aquí, la primera cosa que llama la atención es eso de la cuna y de la opción de, si tú tuvieras como que escoger qué fecha, ¿A dónde te irías? ¿a dónde te irías? Ellos estaban entre 3 fechas. Entre el descubrimiento de América, creo. No recuerdo muy bien esa parte, pero el descubrimiento de América, creo que el discurso de Abraham Lincoln, y el nacimiento o la Semana Santa de Cristo, pues, ¿no? Curiosamente, el discurso de Abraham Lincoln, creo que en el proyecto Pegasus sí llegan a uno de los discursos. Y de hecho, fíjate que descartan esas opciones porque como que no encuentran precisiones históricas, sobre todo con la de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón. Como que por ahí dicen que es una fecha, como que no hay un datado tan pero no preciso. hay un datado tan preciso como Sí. a lo que ellos esperarían, pues, ¿no? Sí, y bueno, obviamente que todo esto los lleva a esa misión, pues que los iba a llevar al año 30 de nuestra era, o sea, del año 30, literal después de Cristo, a Jerusalén, para observar los últimos días de Cristo. Esa sería la misión. Pero bueno, lo más interesante de esta parte es que se describe como este señor llevaba un maletín que estaba bastante desgastado. El mayor saca una pila de cuadernos llenos de manuscritos. Estaban llenos de notas, dibujos, mapas, registros de transcritos, informes técnicos y observaciones personales. Y cada página era básicamente una pieza de algo que era mucho más grande, que era el diario íntimo de un hombre que había vivido dentro de la historia como si hubiera entrado por la puerta trasera del tiempo. A la hostia. Y esto que tenía se lo da al señor Benítez. Pues básicamente le dice: esto no es una ficción, es la verdad que no se ha querido contar al mundo. Y bueno, Benítez se queda en silencio en ese momento. No podía creer pues lo que le estaba enseñando, mostrando, hablando, y sobre todo pues con esta seriedad y con esta pues ímpetu de que se hablara de este tema, ¿no? O sea, básicamente sí. Lo que le encomienda es no le dice da un mensaje, simplemente háblalo. Es curioso porque suena como el santo grial de los periodistas, ¿no? Y está relatado como de esa manera, porque a él le dan primero una llave y luego esa llave va a un depósito en Washington y abre y saca estaban como en unas de estos maletines para guardar planos de arquitectura, sí. Y los agarra estos tubos y que estaban sellados, y es como pasa muchísimo tiempo, y de hecho incluso en el libro Benítez hace como alusión a: me estaba acabando mi dinero porque era viajar a España y luego viajar a Washington. Una locura. Y dice, es muy curioso cómo esa parte es muy realista, pues. Y es por esto mismo que desde el principio te sientes totalmente en la historia. Te sientes en la historia, y todo esto es previo. Es como el prólogo esta parte, ¿no? Bueno, y sumen esto que estamos diciendo con que el autor dice que esto es verdad. Exacto. Entonces, sí es una locura. Aparte, bueno, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón también por la que este señor le entregaría toda esta documentación? ¿Por qué no sería el que divulgaría todo este mensaje? Pues básicamente el mayor ya estaba en sus últimos años, porque estaba con una enfermedad terminal y ya no podía cargar con el secreto. Básicamente es lo que le dice, y le entrega pues esto para que lo contara. O sea, algo muy parecido al hombre que despertó en el futuro, ¿eh? También, ¿sí? Con Paul Amadeus. Es muy similar. Cuando se revela su historia, él no la revela un estudiante, creo, o alguien alguien que encuentra los cuadernos, ¿no? A quien se los deja, creo. No recuerdo muy bien esa parte, ¿no? Pero sí, básicamente, incluso el mismo mayor le dice: presente esto como una ficción si quiere, pero lo que quiero es que se conozca la historia. Sí. Y es que es muy curioso porque vemos al mayor, que bueno, Benítez le dice de cariño Jason, que obviamente su nombre nunca es revelado, porque es altamente secreto y anónimo todo esto. Pero tú ves como la transición de un hombre a través de los libros, ¿no? Y ves cómo el mayor va cambiando su espiritualidad, porque él de hecho es escogido para esta misión por sus creencias religiosas. Él era creyente, pero no era tan creyente. O sea, era como que una persona medio con sus agnóstica, creencias, sí.
como que no le importaba mucho. Entonces el hecho, imagínense ustedes, de mandar a una persona, ya sea o muy cristiana o atea, a conocer a Jesús, puede resultar muy choqueante. Entonces Sí. al mayor es a quien escogen, porque dicen, tú no te vas a sorprender porque igual crees, igual no crees, no te No, va a afectar en no tu... afecta nada. Y vaya que sí, lo afectó. O sea, Pero sí lo afectó es muchísimo. impresionante porque, bueno, ahorita nos iremos adentrando a Sí, esa sí, sí, parte sí, en sí. concreto en la que se van a dar cuenta de eso. Bueno, posterior a esto, obviamente que ya tenemos un poquito más de información en torno a la Operación Caballo de Troya como tal, que según los documentos entregados por este señor, por este autor, se trataba de un proyecto que nació en los años 60 y 70, que sabemos que en esta época era cuando estaba el pico del enfrentamiento frío en la Unión Soviética y Estados Unidos. Y la mayoría de estos proyectos, de los Sí. que hemos hablado, que esos sí son reales, Son ¿no? por estas décadas Son por también. esas décadas. Curiosamente hay unos que dices, bueno, probablemente este no fue real porque también estaba en operación y eran del mismo país. Entonces, algo es verdad o algo es mentira o todo es mentira, no sabemos. Pero el objetivo de esto era muy claro, demostrar experimentalmente si Jesús de Nazaret existió realmente y si los acontecimientos narrados en los evangelios son tal cual como nos los narran. Claro. Pero pues había algo como un trasfondo que podría ser un poco más oscuro, que aquello no era un experimento religioso, era una operación militar estratégica. Si el Jesús histórico realmente había obrado milagros, esto podría tratarse de un portador de tecnología, poseía habilidades cuánticas, era tal vez un tipo de ser híbrido entre extraterrestre humano o con algo más. No sabíamos bueno, no se sabría exactamente, Ese era el interés, pero había un interés, ese era el interés. evidentemente militar de fondo. Claro, claro. Pero bueno, también otra de las cosas, yo creo que técnicas y más importantes, pues obviamente es el tema de la cuna. La cuna es básicamente la máquina del tiempo, o es también considerada como una cápsula o algo por el estilo. Sí, es pequeña, por eso es la cuna. A diferencia de estas máquinas como, no sé, la silla Montauk o estas que hemos mencionado en otros episodios como la del proyecto Pegasus o la de Looking Glass, que lo era de como Looking literal Glass. un aro un así. aro, ajá, al estilo más clásico de máquinas del tiempo como la de Wells, de la novela. Ándale. No tenía ruedas, no tenía relojes o palancas. Era una cápsula metálica sellada, cargada de tecnología incomprensible para pues, cualquier humano que la viese. Tenía una estructura cuántica que manipulaba el tiempo y el espacio, así la describen. Los informes decían lo siguiente: tenía un campo de aislamiento electromagnético que separaba la materia de la cápsula del resto del universo. Un sistema de posicionamiento temporal capaz de ubicar el punto de destino con una precisión de segundos, milimétrica. Un generador de energía basado en antimateria o una forma desconocida de plasma. Y por otra parte, paneles de control sin botones físicos, operados mediante reconocimiento cerebral o una interfaz neuronal. Pero lo más extraño de todo esto es que muchos componentes de la cuna no fueron fabricados por humanos, al menos no por humanos de nuestra era, sino Sí. que, quién sabe, de otra. Es lo curioso, porque cuando el mayor llega, ya está armado esto. Esa parte como que a él no le toca, pues, ¿no? O sea, pero él, al mismo tiempo, digo, aquí Minor les hizo un gran favor a ustedes, porque en el libro Es una locura. te lo dicen así, y este tubo iba conectado aquí, y este tubo hacía que esto. Es muy, muy específico. Recordemos, esto está narrado desde Como una bitácora, pues. Sí. Y la parte interesante que a mí me voló la cabeza en ese momento es aquella afirmación que dice que si tú viajas en el tiempo, lo primero que te va a matar son las bacterias del ambiente, el clima, el tema atmosférico. Para los ingenieros y los científicos de Caballo de Troya había una solución, que era algo que le llamaron la piel de serpiente. ¿No viste esa parte? No me acuerdo, pero a ver. La piel de serpiente básicamente era como una pastilla que se comían ellos y que desde el estómago les recubría con una membrana que los protegía, como un condón gigantesco, que venía desde el estómago. Y con eso ellos se protegían de lo que era bacterias. Una pequeña capa de Exacto, pero a nivel celular. Y por ejemplo, él pues no podía comer nada, no podía tomar nada mientras estuviera allá, lo cual estaba bien porque no estaba previsto que él comiera o tomara cosas. De hecho, también la parte esta de
del cómo iban a alimentarlo, y todo esto también iba de parte de, pues también como cápsulas de suplementos alimenticios, etcétera, ¿no? Y bien curioso porque durante la preparación del viaje, ¿cómo le dijeron? El viaje o el gran viaje, algo así le decían. Él estuvo estudiando varias lenguas, costumbres, cosas, pero bien profundas, hasta incluso la nomenclatura del dinero, las monedas, qué monedas eran correctas, ¿sabes? O sea, es una locura. Es que imagínate equivocarte en una cosita de esas. No, y afectar pues básicamente la línea temporal, o sea, no puedes interrumpir con los acontecimientos que pasan en la época. Lo curioso de esto es que se nos escapan esas cosas cuando pensamos en viajes en el tiempo. Imagínate tú que estás en la calle y quieres comprar algo y te regresan una moneda que dice 2027. Te vas a sacar de onda. Y que definitivamente no pueda utilizarse en la época, o sea. Sí, o sea, o una moneda extinta también, o sea, que tengas que ir a un lugar donde no puedas conseguir la forma de transición económica, ¿no? De hecho, la forma en la que lo solucionaron es que él llevaba unos pequeños lingotitos de plata y de oro. Todavía en esa época dices, bueno, en esa época había más trueque que hoy en día. Sí, que... y de hecho él lleva esas y las cambia por dinero. Y ya por dinero ya correcto, pues. Sí. Está bien loco. El libro te plantea algunas preguntas pues interesantes. Yo nunca me había pensado en esto. Sí, sí, son cuestiones que, pues, ¿por qué no las vamos a plantear, no? Para empezar, sí, o sea, no voy a viajar en el tiempo, pero y luego son interesantes. Traía como un chicharito también, muy adentro, así como en la oreja, que de hecho esos ya existen hoy en día. Sí. Se usan para producciones de cine y todo esto, que son unos como chicharitos, pero son diminutos. Ajá, sí. Y se meten muy, muy profundo, y con esos tú puedes tener comunicación con en este caso, la otra persona que iba a viajar con el mayor. Ok. Porque él no iba solo. Exacto. Sí, no iba solo. De hecho, fueron 2 hombres los elegidos para esta misión. Y pues obviamente el mayor Jason, acompañado de un compañero que lo menciona como el teniente Eliseo. Eliseo. Curiosamente con este mismo nombre del profeta, ¿no? Ambos fueron pues sometidos a este entrenamiento por muchos años para poder concretar esta misión. Como ahorita lo mencionabas, o sea, ellos tuvieron que aprender a hablar idiomas antiguos, tuvieron que aprender la historia bíblica, la historia también incluso más allá de leer la Biblia, ¿no? O sea, realmente irte al contexto histórico del lugar, religiones que estaban por la época, técnicas de pues cómo camuflajearse históricamente en diversos lugares. Tan sencillo como el material con el que están hechos tus sandalias. Sí. Así es muy, muy específico, muy, muy específico, porque ya lo hemos dicho muchas veces, la gente de la antigüedad no eran tontos. Sí. No pensemos, no caigamos en eso de que nosotros estamos más avanzados que ellos. Claro que también se dan cuenta. Sí. Y de hecho se dieron cuenta, pero esto Eso es más adelante, ¿no? Más adelante. Pero había una cosa, bueno, ellos tenían todas estas instrucciones, ¿no? Que básicamente era entrenarse en todas estas cuestiones que iban a ser, obviamente, las que les iban a permitir, digamos que mimetizarse más con el entorno. Sí. Además, también fueron equipados con todos estos dispositivos tecnológicos que, ojo que la tecnología está, o sea, un dato interesante que también lo mencionan, es que posiblemente la tecnología que estuvo en contacto con ellos durante esta crónica, es una tecnología que fue posiblemente recuperada durante Roswell y también de alguna manera de experimentos militares. O sea, como que es un híbrido de tecnología entre tecnología extraterrestre con tecnología militar secreta. O sea, todo muy avanzado, pues. Exacto. Y secreto. Y sabemos por los casos que hemos analizado que sí había. Sí, es por eso que por ejemplo, estas cámaras de semilla que mencionas, grabadoras de audio que estaban también en las muelas de ellos, sensores vitales adheridos a la piel, inyectores de emergencia camuflados como anillos o colgantes. ¡Qué locura! Entonces está interesante y dices, bueno, esta tecnología, ¿qué tan lejos estamos hoy en día de todo eso? La verdad es que yo creo que no mucho, Diría que nulo, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor no como lo describen aquí, pero sí creo que estamos en unos
Pues es en los 80s esto, En unos, ajá, básicamente. pero bueno, estamos hablando, ya pasaron bastantes años de los 80s, ¿no? Bueno, ojo, los 80 para cuando se supone que Benítez se hizo de estos escritos. Exacto. Pero Esta fue en los 70s, 60s. estos viajes se hicieron en los 60s, 70s, ajá. Y bueno, una de las cosas que seguramente muchos nos cuestionamos cuando bueno, leemos el libro también es como que por qué específicamente Jesús, cuando también hay otros profetas. otras cuestiones históricas, y que a lo mejor no necesariamente Jesús, por ser el canon bíblico o la iglesia que predomina hoy en día, sea un personaje tan importante, ¿no?, para esto. Y la elección del objetivo temporal fue motivo de muchos debates internos, ¿no? Algunos sectores querían viajar a épocas de grandes conflictos, como del Antiguo Egipto, por ejemplo, o de la Segunda Mundial, pero los impulsores del proyecto insistieron en un único punto. Si demostramos que Jesús de Nazaret no es un mito, todo el paradigma histórico, religioso y filosófico del Occidente colapsará. Si por lo contrario demostramos que es una figura manipulada, también colapsará. Entonces era literalmente una muy poderosa eso. Una bomba cultural la que se iba a vivir. Es una posterior. información que muy, muy poderosa. Sí. La certeza. Como en la película del Cónclave que dicen, no, el pecado de tener certeza te hace ser una persona cerrada, una persona que no escuche, porque tienes certeza, pues. Sí. Y la certeza es un pecado, de ahí que se derive que la fe es eso, es no tener certeza. Exacto. Bueno, la fe, como le dijimos en su episodio, que tenemos un episodio de la fe. Tenemos muchos capítulos ya. La fe mueve montañas, Sí. pero no es por el hecho de que, pues, que la fe connote directamente a una deidad en concreto, ¿no? Sino porque la fe es aquello a lo que te aferras, a lo que te da esperanza, a lo que a mucha gente le da la vida el día a día. Sí. Pero bueno, esta operación fue clasificada obviamente como ultra secreta, y solo un puñado de altos mandos del Pentágono y de ciertas personalidades de la NASA y una élite de científicos que fueron informados acerca de todo esto, y ni siquiera el presidente de los Estados Unidos sabía de este proyecto, o al menos no de manera formal. Los laboratorios estaban enterrados en instalaciones subterráneas, lejos de cualquier radar, zonas como al estilo de la base de Dulce o el Área 51. O sea, si te fijas en toda esta parte, hay tantas referencias a casos reales. Por eso es interesante, por eso Benítez es ufólogo y él sabe lo que está diciendo, sabe que estas cosas sí fueron reales. Sí, y de hecho me llamó mucho la atención porque una de las supuestas bases estaba en Alaska también. Sí. Entonces está interesante. Y nadie obviamente entraba sin autorización triple y juramento de silencio perpetuo. Los documentos especificaban que cualquier filtración sería considerada traición y sería obviamente penalizada de forma como una eliminación física. O sea, literalmente te iban a dar cuello si hablabas de esto. Por eso el mayor, pues obviamente tuvo esto de manera privada por tantos años, y por eso ya hasta sus últimos días decidió dárselo a Benítez como una forma de expandir el mensaje, ¿no? Se lo da a entrecomillado, porque le da la llave. Hazte cuenta como que le dice, te voy a hacer llegar la información cuando sea pertinente, le dice el mayor. Sí. Y Benítez se regresa a España. Y pasan años, no recuerdo si años o meses, Mike, ahí me corriges, pero pasa mucho tiempo. Y de repente recibe la llamada de aquel que era su asistente y le dice, el mayor ya falleció. Sí. Y quiero hacerte llegar esto. Y le hace llegar como una llavecita del depósito en donde está todo el Chucky. Sí. Pero es como que al asistente le dejaron... el asistente no sabía tampoco. Nomás le dijeron, cuando muera, a Benítez le mandas esto. Sí. Sí, entonces obviamente... Fue muy cuidadoso. Obviamente que no iba a arriesgar su integridad. O sea, se sabe que en este tipo de clasificaciones, a mí lo que a veces me saca o me quita la credibilidad de estas cuestiones de operaciones o proyectos secretos es como, si era tan secreto, ¿por qué lo revelas, no? Si eras tan agente de la fuerza interna de Estados Unidos, ¿por qué lo revelas y cómo te permitieron hacerlo? Un Bob Lazar, por ejemplo. Sí. Un Bob Lazar. Sí, incluso Andrew Basiago también. Andrew Basiago. Es que ese es el eterno debate, ¿no? O sea, a lo mejor y como estrategia no los pueden desvivir, pero los desprestigian y los dejan como locos. O están echando mentiras. Bueno. Que es lo más probable, o sea, es lo más fácil.
Pero bueno, pasando digamos que a la siguiente parte de todo esto, hablando un poquito más del tema de la cuna, Sí, pues ya sí, estaba sí. lista, Ya. ya las coordenadas ya habían sido calibradas para llegar con una precisión muy exacta a la primavera del 30 después de Cristo en la región de Judea. En Palestina. Bueno, en la periferia de Jerusalén. Ujú. Jason y Eliseo, vestidos con túnicas, ya armados con solamente su entrenamiento y pues su inteligencia, Qué terror, te imaginas. Qué miedo. güey, a la bestia. se despidieron del siglo XX Ujú. con una última mirada a aquel panel de control y activaron el salto. Hay algo bien curioso, una parte muy interesante de esa parte, de esa, pues de ese, de ese De momento, ese hecho. porque te describen cómo fue muy complicado que Estados Unidos, porque esto era ultra secreto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú pides permiso a Palestina en los 80, bueno, en los 60, que vas a instaurar un laboratorio? Porque la cuna se armaba como en 5 días, 4 días, pues entonces tenían que poner un laboratorio Sí. para poderla armar y todo. Entonces, ¿cómo pides permiso al gobierno de Palestina que Estados Unidos va a venir a hacer eso? Y supuestamente era como que vamos a hacer un estudio geológico, algo así les dijeron. Sí. Ah, está bueno, pero como que hubo muchas fricciones en ese momento y hasta incluso decidieron como, estuvo a punto de que no pasara, pues, porque había como conflictos pues de grupos del terror, ¿no? Ahí que habían hecho En la algunos zona. atentados y todo. Y de hecho, la parte en la que es como, pues es Semana Santa. O sea, ellos se van en Domingo de Ramos. Se supone. Sí. ¿No? O sea, ellos se van como en Domingo de Ramos y de hecho, cuando la cuna sube, porque sube como a unos 500 metros, algo así, y ahí como que hay como un trueno y ahí desaparece. Sí. Y como que ellos aprovecharon los fuegos artificiales para como camuflar su trueno. Entonces cuando ellos llegan en la noche a Jerusalén, pues es de noche y nadie los ve. Entonces como que te digo, todo está súper planeado. Es que sí, lo hacen de manera muy precisa y muy planeado para que pues las cosas salieran perfectas. Ajá. Básicamente esto se estaba planeando desde hace muchos años. Sí, Entonces claro. es obvio que las cosas iban a suceder en esa fecha precisa, en ese momento preciso y en ese lugar preciso. A ver, pero cuéntame qué pasa cuando llegan. Mira, bueno, al menos de un segundo, ellos dicen básicamente tarda un parpadeo y el mundo se transforma frente a ellos. El aire Ah, bestia. se vuelve más denso, la luz más dorada, el sonido más crudo y el olor de la tierra, del estiércol, de la leña quemada, lo llenaba todo. Se dan cuenta que habían pasado a la otra época. Estaban ahí, afuera de la cuna, medio enterrada en una colina, y Judea lo recibía con una desconfianza bastante predominante. Dice que el desierto pues estaba muy presente por todos lados donde ellos volteaban. Jason describió la ciudad como algo salido de una profecía o algo por el estilo. Era una ciudad dividida, me parece bien interesante esto, por la esperanza y el miedo. Los ricos caminaban con arrogancia, lo dice. Los pobres con la espalda rota. Pero todos, absolutamente todos, parecían estar esperando algo o a alguien. Y sí. Y sí, Jerusalén en el año 30 era una cosa, pues básicamente un hervidero político, así lo mencionan. Un hervidero político, también espiritual y también cultural. Sí, porque estaba Roma ahí, pues. Exacto, había una mezcolanza de cosas que estaban sucediendo. Había mucho, pues sí, como un tipo de aura oscura que se estaba viviendo en la época. Bajo el Imperio Romano, la ciudad era un centro, pues donde también había muchas tensiones. Los fariseos se disputaban el control religioso. Los romanos, liderados por Poncio Pilato, mantenían el orden con brutalidad y cinismo sobre los otros. Los celotes tramaban rebeliones en las sombras y el pueblo pues, estaba pobre, estaba cansado. Sí. Y se aferraba a las profecías de un supuesto Mesías que llegaría a salvarlos. Y de hecho, uno de los cuestionamientos con los que más el mayor está como en el libro es cuando llegan a Jerusalén, él dice, pues, ¿por dónde empiezo? Exacto. O sea, ¿por dónde empiezo a buscar al Nazareno? Empieza a decir, ¿no? Al Nazareno o al maestro de Galilea.
Y había algo muy importante que ellos tenían que considerar durante todo el tiempo, pues, o sea, además de que era complicado porque estaban en otra época, el hecho de que la única orden después de todas las que existían de, bueno, ya entrenamiento, etcétera, de cuidados y preparación, lo que sea, no interferir. No interferir. No Eres interferir. un observador. Era adaptarse, es como un científico observador, Claro. básicamente. Tuvieron que fingir todas las costumbres, tuvieron que alojarse en una pequeña vivienda alquilada cerca de un barrio lleno de leprosos, que pues sabemos que en aquella época Sí. a las personas con lepra se les recluía en ciertas zonas, y eran zonas lejos de las zonas romanas, entonces pues se encontraban en un ambiente de muchísima pobreza. Y en que nadie los iba a buscar. Exacto, también era en un lugar de perfil bajo, caminaban, caminaban en estas calles, si acaso podían comer un pan duro o aceitunas. Simular que comían. Eh, Es que sí come sí, sí. el mayor al final, pero fíjate, él sabía por los escritos, los evangelios, que semanas antes había habido un gran milagro en Jerusalén. uh-huh, Y esa es la primera misión al que va el mayor, que es a la resurrección de Lázaro. uh-huh. Él, el mayor, aparte de todas sus ingenierías, él era de alguna manera médico también, ¿no? Él tenía conocimientos de la anatomía y eso a él le llamaba mucho la atención, como un hombre que estuvo 3 días, pues ya con los tradicionales vendajes estos, Ujú, sí. con perfume, aceites y todo, como alguien así dentro de una cueva va a resucitar y va a la casa de Lázaro. El Lázaro se sabe que era una persona acaudalada, tiene una familia grande y que tenía una pequeña hacienda. Uh-huh. De hecho, bueno, la tumba en donde va a terminar Cristo es de la familia de Lázaro, pero bueno, esa es otra historia. Sí. El caso es que llega y se topa con Marta, se topa con los familiares de Lázaro, y él empieza a platicar y empieza a preguntar dónde está el Nazareno y Sí. todo esto. Y conoce a Lázaro. Uh-huh. Y conoce a Lázaro y le enseñan los vendajes. Sí. Porque él se hace pasar por un fariseo, un fariseo curioso. Uh-huh. Como los muchos que había en ese momento, que escucharon las cosas que hacía Jesús y acudían a ver si es cierto. Entonces iban y le enseñaron y veía él. Esa parte es muy interesante porque agarra aquellos vendajes y identifica los aceites pues que les ponían aromáticos y todo eso Uh-huh. a los cuerpos, pero también detecta pues los mismos líquidos del cuerpo. Cuando entra en descomposición empieza a ver y dice, o sea, aquí estuvo una persona Que falleció. y ahí estaba Sí. Lázaro parado, güey. Y empieza a platicar con él y le pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿No estabas dormido? O sea, Sí. como que lo empieza a cuestionar. Y Lázaro le dice, no, sí, yo también estoy sorprendido. Y de repente todos empiezan a hablar como en una vibra distinta. O sea, como que cuando se refieren a Jesús, les cambia el semblante, les cambia las palabras, todo les cambia, como hipnotizados, güey. Uh-huh. Y estos que todavía no conoce a Jesús, Sí. el mayor, porque sí lo conoce. Sí, de hecho durante este tiempo él tenía tenía una indicación de básicamente hacer la búsqueda a través de una pregunta, preguntando por el Rabí de Galilea. El Rabí de Galilea. El Rabí de Galilea, un predicador que supuestamente, pues algunos lo llamaban como un hereje, algunos le decían pues que era un profeta, y otros, pocos, decían que era el Hijo de Dios. Entonces, de ahí empezaría este cuestionamiento hacia el pueblo. Acabas de nombrar las tres preguntas o los tres nombres Las tres facetas. que nos tienen el mundo en Sí. O sea, si es un profeta, si es el Hijo de Dios, o si es el Hijo de Dios. Si es un profeta, si es hereje o si es el Hijo de Dios. Esos tres cuestionamientos son los que tienen el mundo de cabeza ahorita, güey. Ajá. Qué locura. Pues son las tres corrientes, el Torá, Sí. la Biblia y Sí. el Corán, güey. Sí. A la bestia, güey. Y bueno, había quienes decían que este señor hacía milagros. Había quienes hablaban de que era un personaje muy peligroso, que estaba pues haciendo revueltos y bueno, muchas cosas, tanto buenas como malas. Algunos básicamente hacían una alusión como que ese no era un hombre de este mundo o algo por el estilo. Y había en aldeas como Betania personas que mencionaban leyendas, relatos
de multitudes que fueron sanadas, niños resucitados, soldados también que fueron transformados. Y Jason empieza a seguir la pista y cada paso lo acerca a un nombre que escucha. Él ya lo empieza a escuchar, Yeshua. Y obviamente que conforme se da cuenta que ese nombre es más importante de lo que parecía. Y antes de verlo con sus propios ojos, Jason pues básicamente lo describe como si lo sintiera, como si estuviera por ahí. Sí, es lo que te digo, sí. Escuchaba como en la boca de otras personas, personas que habían abandonado el camino de la violencia, personas que habían sanado heridas emocionales, familias que todavía tenían esperanza, que de alguna forma veían algo más allá de lo que estaba en ese lugar, que pues era un lugar marginal, horrible, ¿no? Y de todo esto, en un mercado, una prostituta que miró sin deseo ningún juicio, se mencionaba por ahí esta historia, la vio con amor. En una posada, un borracho llora contando cómo Yeshua le devolvió la fe en sí mismo también. Y en ese momento aún no lo conocía, aún no estaba ahí. No, todavía no llegaba. Pero esto pues estaba empezando a abrirle el camino a algo que iba a ser muy grande. Y es por esto que, bueno, pasamos a la siguiente parte de esta historia, que es bastante, ya es cuando empieza la parte pues mágica o curiosa. Jason, oye, si el viaje del tiempo no le resultó lo suficientemente sí, pero yo creo que la verdadera magia, o sea, viene como a esta parte. Cuando lo conoce. Porque todo lo otro puede ser fantasía, pero esto es la parte que puede ser mágica, porque a muchos este libro les ha cambiado la vida. Y es por la visión o la forma en la que empiezan a ver a Jesús. Jason había seguido las pistas durante todo este tiempo, ¿no? Estuvo muchísimo tiempo buscándolo. Y entonces en un amanecer a las afueras de Bet-Gafé lo vio. Un hombre alto, descalzo, con una túnica muy sencilla. El rostro estaba bronceado por el sol, su mirada viva, intensa, penetrante, pero dice, no divina, humana. Sí. Jesús no entró flotando a la escena, caminaba como cualquier persona, saludaba, reía, sus discípulos lo rodeaban como un hermano mayor, no como un dios, sino como alguien muy cercano al pueblo. Hablaba de la vida con mucha naturalidad, no titubeaba al hablar de la fe, de las cosas de Dios, ni se refería a sí mismo como alguien así mesiánico o alguien como especial. Nada. Exacto. Es muy curioso porque antes de empezar a grabar este capítulo, Maynard y yo estábamos platicando un poquito de eso, y obviamente que la parte fácil de describir a Jesús en estos años es como a un líder sectario. Y no es así como es descrito en Caballote. Exacto, esa es la parte que estoy seguro que a muchos que han tenido contacto con esta obra les ha cambiado un poco esta visión. Sí, era un vato normal. Sí, normal, pero a la vez especial. Pero a la vez tan normal que es especial. Es especial. Tan él mismo así, o sea, es muy... Y el mismo Jason lo dijo, no era lo que esperaba, era mejor. Era un hombre con un fuego interior, con algo especial. Me miró y supe que me conocía. ¿Cómo? De ninguna forma. Nunca le dijo nada acerca de esto. Desde ese momento Jason empezó a ser básicamente un espía. Sí. Empezó a observarlo, a ver qué hacía, con quién estaba. Lo seguía entre las multitudes, siempre un poco discreto al principio, y lo escuchaba en las plazas públicas cuando hablaba, ¿no? También dice que entre estos días, lo mismo que vio, se dio cuenta de cómo, conforme lo conocía más, se da cuenta que era totalmente alguien normal, que contaba chistes, que jugaba con los niños, se arrodillaba para escucharlos, e incluso que bebía vino con moderación, pero bebía. Sí. Hay una parte muy loca de que va a reflejar totalmente la personalidad de este Jesús, ¿no? Porque todos conocemos aquel pasaje que habla de que Jesús entra a Jerusalén en Semana Santa a lomos de un burro.
Esto se ha contado muchísimo y se ha hecho hincapié en que es una señal de humildad, es una señal del Rey de Reyes y todo esto, ¿no? En este libro se relata ese mismo pasaje, pero se hace de una manera muy curiosa. Iban caminando y de repente como que había un burro por ahí y Jesús dijo, ay, voy a entrar en un burro. O sea, como que así, güey. De broma, ay, miren. Y dicen que los discípulos de Jesús en ese momento, pues incluso se atacaron de risa, porque era muy alto. Entonces las piernas le colgaban así y tocaba el piso. Entonces era como una imagen muy surrealista que el mayor describe como que él también se estaba riendo, porque es como, ¿qué está haciendo? O sea, como una tontería de chamaquitos, así como a una persona juguetona. Que disfrutaba de la vida, básicamente. Que disfrutaba de la vida. No era aquel sabio, totalmente hermético. Que voy a subirme a este burro para que digan que me voy a subir al monte y quiero que todos me recen alrededor. Pues cero, no. Era una persona que vivía, y ese es de los pasajes que más me hicieron a mí decir, reconsiderar pues esta imagen de Cristo, ¿no? Sí, qué interesante, dije a la vez. Algo que sí es como que creo yo que de las cosas que también más se notan en esta versión de Cristo del caballo de Troya es que Jesús tenía una capacidad muy buena para leer a las personas, y eso es lo que lo acerca muchísimo con diversos discípulos, con diversas personas y con diversos personajes bíblicos que hemos visto, incluso como María Magdalena u otros, ¿no? Que son incluso más secundarios, que por ahí salen en sus pasajes, ¿no? Pero lo que dice es que cualquier persona que hablaba con él se sentía en paz. O sea, era como una persona que sabía escuchar y sabía hablar con la gente. Y digo, eso que tan alejado está realmente de personas que tal vez hemos conocido, ¿no? Pues tal vez no mucho, pero la diferencia es que este señor vivió por eso. Dice que cuando lo ve, cuando por primera vez tiene un contacto, notó que de alguna forma lo vio, pero como con una mirada muy familiar. O sea, como que dice, me vio y yo dije, es que siento que te conozco y siento que me conoces. Siento que sabes quién soy, aunque vengo de otra época y vengo de todo esto. O sea, desde el inicio lo ve así y solamente le sonrió, ni siquiera le dijo nada. Eso es algo curioso que, fíjate, se hacen algunos guiños, porque los voy a sacar un poquito de la ficción, ¿eh? Porque estos libros son 12 libros. Este es el primero. Por ahí, por el cuarto, quinto libro, el mayor vuelve a viajar, ¿no? O sea, en todos los libros viajan, ¿no? Pero no viajan cronológicamente de la niñez a la adultez de Cristo. De hecho, el primer viaje es cuando Cristo fallece. Pero hay, en los demás libros, que si de verdad les gusta o les gustaría que hiciéramos alguna otra parte de otros de los libros, sobre todo aquellos que cuentan los años perdidos de Cristo, o desde su niñez. Si quieren, pónganlo en los comentarios. Sí. Nos aventamos los 12 si quieren, ¿eh? Pero a lo que voy es que se hace el guiño, incluso con Marta, la hermana de Lázaro, de que ya lo conocían al mayor. Porque el mayor se pone un seudónimo, ¿no? Un nombre que no recuerdo cuál es en este momento, pero él se hace pasar por un comerciante griego. Perdón, Mike. Jasón. Él se hace pasar por Jasón, y cuando llega con los hermanos de Lázaro le dicen, nosotros también conocimos un Jasón que era comerciante también, le dice. No más que, y de hecho hablan muy parecido, le dice, no más que él era mayor. Y le dicen, ok. Te hacen el guiño de que ya los conocían, pues. Pero cuando el mayor, pues, es más viejo, pero pues no tiene sentido que lo hayan conocido antes, ¿sabes? A eso es lo que voy. Sí. En ese momento es un guiño a que Jesús ya había visto al mayor y ya lo conocía. Pero como que dijo, no voy a arruinar la línea del tiempo. O sea, sí me explico. Sí. Es curioso. Por eso te digo, como que esa parte de que se conocían, pues se sí, explica. Sí se conocían, porque, bueno, de entrada el mayor pues conoce a Cristo, ¿sabes? O sea, imagínate verlo y todo, o sea, es como yo te conozco. Pero no es extraño que Jesús no conozca, que Jesús conozca al mayor, porque pues
para ese momento de la vida de Jesús, Ya lo había visto. ya había tenido unos encuentros con él también, pues. Sí. Entonces es curioso esa parte. Sí, es Pero muy sabio, porque él no le dice, tú, o sea, no se sorprende, como Sí, que claro. él ya lo sabe. Tenía pues. que no arruinarlo. Exacto. Y- A la vez, es que muy es bien interesante. profundo, es bien profundo. Pues es eso de los viajes en el tiempo, pues son Exacto. muy complicados. O sea, las líneas temporales son muy complejas. Pero bueno, parte de toda esta historia también es un poco de la explicación de este Cristo que hablaba de cosas diferentes. Y lo dijimos al inicio. Sí. En el caballo de Troya, justamente en esta parte donde él conoce, pero no lo conoce, o sea, Ajá. propiamente. Sí, su primer contacto. Es su primer contacto, o sea, en estas, pues que lo veía hablar y todo esto, se dio cuenta de las cosas que realmente le decía a las personas. Y este Jesús era un Jesús muy cercano al gnóstico, y lo digo así porque realmente era un Jesús que hablaba de que el alma era eterna y que reencarnar era para purificarla. Hablaba de reencarnación, cosa que canónicamente no es así. Y es prohibidísimo. Y es prohibido, ¿no? Hablaba también de civilizaciones anteriores, de reinos que no eran humanos, de mundos invisibles llenos de vida. También decía que el reino de Dios no era exactamente un lugar, sino más bien era un estado de conciencia. Sí, él mencionaba que el reino de Dios no estaba en los cielos, sino en el interior de cada nosotros, como la gnosis, totalmente, literal. Totalmente. Y bueno, pero de los principales mensajes que él hablaba era de que el amor es una energía, no un sentimiento. Una vibración capaz de transformar la materia. Y esto es un punto clave para pues todo lo que iba a suceder después, ¿no? Porque realmente en esta faceta de Cristo pues vemos un Cristo totalmente humano, totalmente ligado a cualquier ser humano de la tierra. Sin embargo, sí había cosas especiales en él que fueron vistas posterior a este encuentro. Les voy a dar un spoiler del libro 9, que transcurre en la época de las bodas de Caná. En las bodas de Caná es donde Jesús hace de aquellos de un milagro, lo de convertir el agua en vino. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, en esta parte habla un poquito de un Jesús que está por salir a la vida pública y todo esto. Entonces, María, que es quien está con la Virgen María, o sea, su madre, está con él. Y cuando ven que en la boda se acabó el vino y todo esto, y María se acerca a Jesús y le dice, haz el paro, ¿no? Haz el favor, le dice a Jesús. Y como que Jesús se quedó como, pues no sé si debería. Y María le dice, hazlo por mí. Sí. En el libro aquí, ¿no? En el caballo de Troya, recordemos, no la Biblia. Le dice, hazlo por mí, y que dice que lo hace. Pero que el mayor describe este hecho, sí, como un milagro, obviamente, pero le encuentra como la parte científica de qué fue lo que pasó. Y habla precisamente de eso, del cambio de la materia. Y de cómo el Jesús de Benítez logra esto a través del amor. De que él dice, es que yo amo a mi madre y yo la voy a obedecer. Y si ella quiere vino, pues le voy a dar vino. Y literalmente cambia las moléculas del agua por vino, por amor. Y es por eso que él dice, el amor lo puede todo, señores, dice. Y es eso, pues. Es impresionante. Es impresionante. Es muy, muy, muy cercano a eso que hemos pensado tal vez de los milagros como un suceso real, o sea, como algo que puede materializarse a través de una, pues, de una, digamos que una comprensión de nuestra realidad. De nuestra realidad, sí, o sea, como la teoría sintérgica o algo por el estilo. Es que sí, pues. Es básicamente eso. Sí existe, güey. Pero bueno, cuando Jason se acerca cada vez más a Jesús, poco a poco, a través de preguntas sencillas, pues él se va dando cuenta pues también de que tiene una cercanía tiene una conexión con él, porque evidentemente Cristo o Jesús era alguien cercano a cualquiera que se relacionara con él. Dice que en una ocasión le hace un comentario mientras estaban compartiéndose un pan debajo de la sombra de un árbol. Y le dice que le hace saber de cierta forma que él sabía que yo no era de ese lugar y que no era de esa época, porque le dice, estás muy lejos de casa pero no del amor, le dice.
y en ese momento él llora y dice, yo no había llorado en años. Pero eso me rompió, dice, me rompió. Pero de buena forma, ¿no? Obviamente. Sí, claro, lo conmovió, pues. Sí. Obviamente que todo esto iba a crear unos lazos muy fuertes y también como que esta parte de la única instrucción que tenía de no acercarse y de no interferir, poco a poco iba a ser algo que se le iba a ir olvidando, de cierta forma iba a desobedecer, porque era inevitable. Jesús se dice que, bueno, en esta parte que no hacía los milagros para impactar a nadie, sino que solamente pasaban, solamente los hacía porque porque lo quería, así como lo dijiste que nace, sí, sabe cómo. Cuando entraba a una casa, dice que el ambiente cambiaba. Cuando tocaba a alguien, le quitaba los miedos. Cuando hablaba de Dios, no lo hacía como algo externo, sino como una presencia que estaba en las células de cada ser humano. Y Jason entendió algo crucial. Él no vino a crear una religión, vino a despertar a la humanidad. Totalmente. Y esto, pues básicamente, digamos que, bueno, nos hace adentrarnos a la siguiente parte de esta obra, porque viene una parte medio difícil y turbia, que sí. Es la parte, recordemos a qué viene el mayor. Sí. Viene a presenciar la crucifixión. Así es. Y una de las razones por las cuales la misión fue aprobada desde lo alto de la cuestión militar era, pues, realmente comprobar la existencia de Jesús y si eran estos fenómenos místicos o tecnológicos. Era una Totalmente. de las cosas que mencionamos ahorita al inicio. Jason y Eliseo documentaron cada episodio con una precisión bastante quirúrgica, sin intervenir y ocultos entre la multitud. Y por lo mismo presenciaron las cosas increíbles. Es lo que pasa en esta parte. Uno de los primeros milagros presenciados ocurrió en una aldea cercana. Un niño con una malformación visible en las piernas es traído ante Jesús. Y no había pues nada de teatro ni cosas de que te voy a levantar o te voy a... Ya sabes, ¿no? Como esto que pasa en ciertas iglesias. No gritó, no dijo nada así. Simplemente Jesús se arrodilló, le tomó hacia el rostro con delicadeza y le dijo algo que Jason anotó exactamente como lo dijo. Le dijo, tú ya estás sano, solo tienes que recordarlo. Y minutos después el niño empezó a caminar. Pero dice, no empezó a caminar, sino que lo hizo como si ya caminara. O sea, caminó paso firme, normal. ¿Se acordó? Y como si lo hubiera hecho toda su vida así. Wow. Esto fue una de las primeras cosas. Y Jason, pues que como lo mencionamos durante el inicio de este episodio, pues él conociendo temas médicos y todo eso, pues dijo, no, es una locura, o sea, esto no es posible. O sea, el niño evidentemente tiene una malformación, o sea, es algo genético, no se puede recuperar así de la nada, ¿no? Pero pues se dio cuenta que la voluntad, ahí fue lo que hizo que el niño se parara. También en otra ocasión un hombre ciego de nacimiento fue llevado entre empujones y Jesús hizo algo inesperado. Escupió en la tierra, hizo barro y colocó en los ojos del ciego este barro y después le dijo, lava tus ojos en lo que estanque de Siloé y no regreses igual. Jason, escéptico, lo siguió y cuando el hombre se lavó el barro, gritó al cielo, lloraba, pues ya veía. Lo primero que vio fue su reflejo en el agua y se desmayó de la impresión. Y pues sí, otro de los grandes eventos, pero nada se comparaba con este evento que fue la resurrección de Lázaro, que esta pues la mencionan como con un hedor insoportable en la tumba que ya estaba sellada. Jason no creía que fuera posible, incluso Eliseo, más espiritual, dudaba. Pero Jesús, llorando frente a la tumba, dijo, Padre, gracias por escucharme, sé que siempre lo haces, pero esto lo digo por quienes me rodean. Y entonces Lázaro sal fuera. Lo que ocurrió después pues fue que la piedra se removió y Lázaro salió con el cuerpo cubierto de vendas, respirando. Sus ojos estaban abiertos, su voz estaba ronca, o sea, la menciona así como una voz apretada, pero dice pues estaba vivo. El tipo estaba vivo. Yo estuve en un lugar sin tiempo y alguien me llamó por mi nombre, es lo que dijo Lázaro. Esas fueron las primeras palabras. Y Jason escribió, aquello no fue un truco, fue algo que escapa de todo marco racional y sin embargo sucedió.
obviamente que todo esto pues termina de confirmar pues básicamente que lo que Jesús era algo más allá de la comprensión. Ya había algo raro. Ya había algo raro. Ya había algo raro, pero fíjate, la otra parte, y ya acercándonos ahora sí que al final del libro, es aquel pasaje también en el que Jesús va al Monte de los Olivos y llora y es cubierto de sangre. Sí. Esa parte es de las más, ahora sí que hasta leyendo la Biblia puede uno imaginarse que esto Sí. era algo paranormal, ¿no? Hay un dato interesante, porque ustedes recuerdan aquel estruendo que hace la cuna cuando traspasa el tiempo y el espacio, Sí. aquel como relámpago. Hay una parte justamente en ese momento en el que Jesús está yendo hacia el Monte Olivo y todo esto, en el que es iluminado por una luz del cielo y todo esto, él menciona que Eliseo le llama y le dice, o sea, ¿qué fue eso, no? Ajá. ¿Qué fue qué? Le dice el mayor. Sí. Es que o sea, digo, ahora sí que los medidores y todo acaban de detectar que algo pasó. O sea, que aquí en el cielo hay algo conmigo. Ajá. Porque en ese momento Eliseo estaba arriba, pues. Aquí hay algo en nuestros radares, hay algo que está aquí volando y que suena un estruendo similar al de ellos, al de la cuna, güey. Esa es una de las partes que más me llamaron la atención del libro. Cuando lo estaba leyendo dije, wow, porque claro que se asume que todo esto es parte de un hibridaje o de alguna interferencia extraterrestre. Algo extraño. Pero leer esa parte fue estás tan inmerso así como en el libro que dices, a la bestia sí, pues sí. O sea, lo detectaron, pues, ¿no? Sí. Y la parte en la que él es que llora sangre, que suda sangre, hablan de que sí es una condición médica más que otra cosa, pues. Cosa que sí se ha analizado y se ha debatido. Sobre qué pudo haber sido, ¿no? Sobre qué pudo haber sido históricamente y científicamente, ¿no? Y dicen que probablemente sí fue eso, que fue más por el estrés y todo esto, pero que lo alumbró sí parece ser algo que no era de este planeta, güey. ¿Tú qué traes, por ejemplo, de eso? ¿O qué piensas, más bien? Pues yo, bueno, en relación a los eventos, yo creo que, es que creo que sí puede tener que ver con algo exterior, pero creo que es más antiguo. O sea, creo que la alusión que se hace en torno al Mesías, o sea, digo, es que Cristo tal vez en ese momento ya ni siquiera está en contacto tal vez con una raza extraterrestre, ¿sabes? O sea, yo pienso que esto viene más en torno a algo que ya pasó en este mundo, y me refiero al Antiguo Testamento. O sea, me refiero que esos seres o ese contacto ya existió antes de él. Sí, claro, por supuesto. Y esos seres que antes estaban entre nosotros, o que fueron híbridos o no sé, ya no existen o ya no están ahí. Y yo creo que este Cristo que se presenta es uno que tiene digamos, es una forma es como un tipo de linaje de esos antiguos seres. Y por esto mismo tiene esta cercanía o estas habilidades con este conocimiento. Creo que es una referencia directa que existen personas especiales en el mundo, muy pocas, y creo que como Cristo pues no hay ninguna hasta la fecha. Hasta la fecha. Pero las cosas que sucedieron en la vida de Jesús según esta obra, ¿no? Siguiendo el canon de esta obra. Sí, olvidémonos de la Biblia. Yéndonos por aquí, yo creo que sí estaríamos hablando de un ser que ni siquiera tiene el contacto ya con esas entidades que coexistían con las civilizaciones antiguas. Solo estaba pasando. Y tenía un conocimiento antiguo, heredado. ¿De quién? No sé. Eso ¿Cómo? fíjate No sé. que se explica en los demás libros. Okay. O sea, se explica un poquito cómo Jesús, desde muy chiquito, él ya sabía, no que supiera, pero él sabía que había algo raro en él. De hecho, por eso es que los otros libros son interesantes también, porque hablan de ese despertar, ahora sí, de conciencia del propio Jesús, de cómo, y también la educación de María y de José, cómo ellos también sabían, y cómo lo fueron encaminando. Y de hecho, bueno, habla de los años perdidos y todo eso, pero sí parece ser que Jesús tenía conocimiento de esto, de que era especial. Sí.
Sin embargo, no lo externaba como tal. Pero no es especial soy sí, el hijo de Dios. O sea, sí, no, tengo un mensaje para el mundo. Sino al contrario, lleno de miedo, lleno de incertidumbre a la bestia. Como que él sentía y pensaba cosas que todo el mundo creía y él de repente... Tenía mucho sentido para el mundo en ese momento, lo que él decía. Sin embargo, el mundo no. Entonces eso lo segregó. Muy interesante toda esa visión. Por eso decimos que esta obra parte de una ficción, que es esto del viaje en el tiempo, a lo mejor, de los personajes, de los protagonistas. Sin embargo, la visión y lo que te presenta de este Jesús es muy... Es muy interesante. Puede ser que sí. Obviamente que todo esto que empezó a pasar con los milagros y con este tema, pues iba a ser el detonante para lo que iba a ser, digamos que la otra parte de esta obra, que pues iba a concretar en la pasión de Cristo, ¿no? Terrible, terrible. Es uno de los pasajes como más dolorosos. Porque ya conociste a ese Cristo empático, ya es alguien más cercano que incluso el bíblico, es alguien humano, es una persona buena que está... No, y además con la brutalidad con la que lo describe. Porque recordemos pues que se supone que el mayor tiene conocimientos anatómicos de medicina. Sí. Entonces te va narrando y te va diciendo, es que como llevamos el Via Crucis a este punto, ya el cuerpo humano no debería estar aguantando tanto. Sí. Ya te empieza a plantear el mayor a decirse a sí mismo, ¿quién es este hombre? O sea, ¿por qué está aguantando tanto? Y dice que él no se queja. Sí. Dice que tiene la mirada muy fija, así como al Montecar, al donde lo van a crucificar. Que lo tiene así como, ahí tengo que llegar, ¿sabes? Pero... como un objetivo. Muy loco. Bueno, obviamente que todo... vive en la noche, o sea, vive en esta famosa, la noche más larga, ¿no? Que pues ya la tensión estaba bastante presente entre los discípulos, entre las personas que lo querían, y pues para el mismo Jesús también era muy evidente, ya se sabía todo básicamente, y aún así no intenta escapar. No. El día previo a su arresto, en una cena íntima, comparte el pan y el vino, pero no como un ritual solemne o algo por el estilo, sino como una despedida nomás, así entre las personas que él quería. Hacer esto en memoria de mí, dice, porque cada que compartáis yo estaré ahí. Esto fue uno de los mensajes que anota en su cuaderno Jason. Y estaba pues ahí cerca, mezclado entre los seguidores de él. Grabó estas palabras y su voz tenía una pequeña vibración, dice, así como, pues obviamente de miedo. De miedo. Sí. Resignación. Interesantísimo. O sea, él tiene miedo. Claro, es algo que muchas veces no se considera, pero sí lo tenía. Después en la madrugada, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní, que muchos conocemos ya esta parte, y lo acompañan Pedro, Juan y Santiago. Jason lo seguía pues, por ahí también. Eliseo, en otra posición, documentaba desde la colina. Y fue ahí donde Jesús sudó la sangre que mencionaste ahorita. Sí. Cayó de rodillas, suplicó en silencio y no por miedo, sino por compasión. Y le pide, pues ahí es cuando sabemos que como que suplica, ¿no? De cierta forma, pero a la vez dice, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Pero no que se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Es básicamente lo que dice. Obviamente es un último grito desesperado. Pues. Sí. Dice Jason que nunca vio hasta ese momento un acto de redención tan hermoso. En medio del abandono, su alma ya estaba ahí. El momento llegó, Judas apareció, como sabría que iba a suceder. De hecho, en la última cena, la famosísima última cena, él también da unas palabras y hace alusión. Es verdad eso, pues, según esta versión, que esto sí pasó, que Jesús hace alusión a que ya sabía que Judas lo iba a traicionar y que dice unas palabras. O sea, no lo señala. No lo señala directamente. Pero sí lo ve y sabe que es él. Y de hecho es curioso porque también la parte de cómo Benítez retrata a los discípulos es muy interesante, porque habla de un Pedro impulsivo, de un Pedro que es justo y sabio y todo, pero impulsivo, pues, ¿no? Agresivo. Un Judas dice que como muy obediente y al mismo tiempo también muy perspicaz. Por allá hay varios que menciona pues que como
totales personas, incluso esto también lo señala con mucho hincapié la obra, que menciona que no son ningún hijos de nobles, no son personas educadas, eran pescadores, eran gente marginada, que de hecho eran personas como difíciles, eran como cholos, así como rebeldes ahí que estaban en la sociedad, que no encontraban un lugar, y es a ellos a quien escoge Jesús. Sí. Muy interesante, como que él no les dice ven conmigo, yo te voy a salvar. Él simplemente con su bondad, con su tolerancia y todo esto, se le fueron pegando, pero él como que nunca quiso nada de eso. Pues. Simplemente sucedió porque, como lo dijimos, era una persona tan cercana y tan, digo, de alguna forma tan natural, tan fácil de llevar, que muchos querían estar cerca de él. Muy loco. Y en ese momento, pues obviamente es cuando pasa lo de Judas, ¿no? Que Jesús lo miró y pues obviamente se le acerca para darle este beso en la mejilla. Y Jesús lo mira y le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero dice que en ese momento no lo ve ni con rabia ni con desconcierto. Dice, simplemente hasta lo ve así como, no pasa nada. Órale, cámara. Sí. Jason, oculto entre las ramas, es cuando siente, se le da coraje. Pues, imagínate que se hubiera ondeado. Dice que nomás aprieta los dientes que se hubiera puesto. Dice, el instinto militar también, o sea, en ese momento tienes que ir a detener a este güey. Aunque también diría que el instinto militar es seguir la orden. También. Y tragarte todo eso. Sí, bueno, claro. quién sabe. Pero también es servir y proteger a los tuyos, ¿no? Entonces, eso sí. Jesús en ese momento se arrestaron como un criminal y lo llevaron primero ante el Sanedrín. Sanedrín. Son como las autoridades de los sacerdotes. Los judíos ortodoxos. Lo acusaron sin pruebas, lo golpearon, le escupieron, y Pedro en la plaza lo negó 3 veces, como canónicamente sucedió. Después, ante Pilato, el gobernador romano, Pilato no lo encontraba culpable, pero tenía miedo del pueblo. Eliseo documentó todo desde la muralla, y Jason estuvo tan cerca que pudo ver cómo le arrancaban la ropa en ese momento. Cada latigazo se escuchaba como pues, un látigo directo a la piel, así, horrible. Fue flagelado con látigos de hueso y plomo. 39 azotes fueron los que contó. Su espalda quedó hecha básicamente añicos, carne abierta. Carne viva, sí. Lo coronaron con espinas, lo vistieron con una capa púrpura y se burlaron, le escupieron de nuevo. He aquí el hombre, dijo Pilato, pero el pueblo gritó, crucifícalo. Lo entregaron, le entregaron la cruz. Y la madera era pesada, era áspera, y cayó casi 3 veces. Jason lloraba en silencio, no por la sangre, sino porque sabía que todo era parte del plan. Y aún así pues le dolía, porque pues se había vuelto una persona cercana para él. Una mujer se le acercó y limpió su rostro. Esta mujer era Verónica. Los romanos obligaron a un hombre, Simón de Cirene, a ayudarle a cargar el madero, y Jesús lo miró y Simón jamás volvió a ser el mismo. Llegaron al Gólgota, la colina de los cráneos. Desnudaron a Jesús, lo clavaron vivo, manos y pies, lo alzaron entre los ladrones. Uno lo maldijo y el otro le pidió misericordia. Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como pasó, prácticamente. Sí, eso como que no hay mucha... No hay muchas cosas distintas a la parte canónica. Pero llega lo del terremoto. Sí. Entonces, Jason en ese momento estaba escondido también. O sea, no quería meterse porque sabía que si se acercaba demasiado, pues podría interferir con lo que estaba pasando. Y se grabó cada palabra porque era el momento crucial de cuando estaban pasando las cosas. Y entonces Jesús gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es ahí cuando murió. Y al morir, la tierra se sacude. Dice que el velo del templo se rasgó en 2. Algunos testigos aseguraron que escucharon un susurro en el aire. Otros vieron luces en el cielo. Jason y Eliseo no hablaron, solo se abrazaron en silencio. Acaban de presenciar el momento más importante de la historia. El momento más importante de la historia, güey. En ese momento, pues, bueno, cuando
cuando ya yacía el cuerpo de Cristo ahí, su cuerpo fue retirado por José de Arimatea, que algunos pues ya hemos visto esta versión también gnóstica, o bueno, que en la que se piensa que Jesús fue llevado y cuidado por José de Arimatea a otros lugares. Pero bueno, en este caso fue ungido y envuelto en lienzos, enterrado en una tumba prestada. Jason, agotado, anotó: hemos venido a buscar respuestas y nos encontramos con la verdad sangrando frente a nosotros. Qué fuerte, güey. Y es ahí pues cuando pasan pues básicamente 3 días en silencio, ¿no? Después de la crucifixión, Jerusalén cayó en silencio. Jason y Eliseo apenas hablaban. Se mantenían cerca del sepulcro para ver qué iba a pasar. Pues obviamente ellos sabían que en 3 días iba a pasar algo extraordinario o no iba a pasar nada, ¿no? Documentando todos los movimientos de los guardias romanos, el paso de los discípulos, las lágrimas de María y los rezos de Magdalena. No podían dormir, no podían irse, tenían que estar ahí todos esperando que algo cambiara, ¿no? Pero pues los únicos que sabían eran ellos. Eran ellos de todos, el Eliseo y el mayor. Eliseo, con sensores de vibración enterrados cerca de la tumba. Sí, o sea, hay que imagínate. Había todo para estudiar ese momento. Detectó una anomalía térmica súbita. Jason, desde la loma opuesta, vio una luz poderosa. Dice que no era una luz solar, o sea, no fue algo como que un rebote del sol, sino que algo que estallaba desde el interior de la roca. Los soldados romanos salieron corriendo, cegados básicamente, y la piedra se había desplazado por sí sola. No hubo explosión, no hubo fuerza bruta, solamente se desplazó. Solo una energía que la describen como indescriptible, literalmente. Literal. Y de entre la luz salió él. Pero ya no era el mismo hombre. Su cuerpo era otro, reconocible, pero traslúcido, más liviano, y dicen casi flotante. Es lo que se me hace muy interesante. De hecho, era como una luz interna que venía de la piel, o sea, como si entre su piel estuviera algo emanándose. Yo me imagino como gelatinoso, como así traslúcido, pues, sí, ¿no? Y de hecho muy interesante que hay otros libros aquí en la misma saga que exploran un poquito eso, que es precisamente ¿cómo le llaman? Como la incertidumbre de los 40 días, porque se supone que Jesús estuvo 40 días en ese estado etéreo en este mundo. Sí. Antes de ya subir. Y bueno, es que sí hay algo interesante en esta cuestión de ese Cristo o de ese Jesús. Yo diría que es más el Cristo. Sí. Que de hecho lo describen, Jason lo dice en algún momento, que era ver, no es que fuera algo extraterrestre o algo fuera de este mundo, sino que era algo humano. De hecho, era algo más allá de lo humano. O sea, seguía siendo un humano, pero era más allá. Era como si fuera una evolución de la humanidad. Wow. Y es muy interesante porque sí, te remonta pues Atlantes. Te vuelve loco. Las 7 razas raíz de Elena Blavatsky, la nueva raza que será posterior a la nuestra, el futuro de la humanidad, la evolución que tal vez será espiritual y de no de conciencia, que se va a ver plasmada incluso físicamente, ¿no? De alguna manera. Y en ese momento pues obviamente se aparece ante muchos de ellos, y está este relato de María Magdalena en el que no lo reconoce de primera instancia, pero en cuanto él le dice María, ella lo reconoce como su maestro, ¿no? Obviamente que esta aparición pues solamente es lo que hace llegar a estas digamos que resoluciones de pensar que ese Jesús era esta evolución. Y pues en una de las apariciones que mientras estaban en el Monte de los Olivos, Jesús se acerca con Jason en una de las últimas conversaciones, y no había multitudes, no había nadie, solamente estaban ellos. Y Jason, temblando, le pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué dejaste que te viéramos? ¿Por qué dejaste que lo documentara todo? Y Jesús le responde sonriendo: porque tú también volverás y recordarás, porque tu testimonio no es para hoy, es para después.
Jason quiso abrazarlo, pero su cuerpo vibraba. Era como abrazar a un campo magnético, así lo describe. Hola. Jesús tocó su pecho con sus dedos y le dijo: el tiempo es un sueño, la verdad no. Y desapareció. Nah, pues es que imagínate, por eso es como volver a leer la Biblia, este libro. Sí. Es como volver a leer la Biblia porque, bueno, ellos regresan Sí. al presente, En ellos resumen. regresan al final y lo interesante es que pues ahí no acaba el viaje porque te esperan otros 11 libros para terminar la saga. Lo que pasa es que, bueno, el mayor regresa obviamente pues cambiado, transformado, su mente acaba de explotar, hazte de cuenta, y regresan y se dan cuenta que uno de los artefactos que habían puesto justamente para espiar la última cena se quedó en la casa ahí, entonces tienen que regresar. Y es lo que sigue en el siguiente libro, que es Masada. En el Masada ellos recopilan otra vez información y aprovechan y empiezan como a analizar el post Jerusalén, que es, bueno, que están en Masada realmente, Sí. de cómo se empezó a difundir el mensaje del Mesías. Y eso básicamente es lo que trata el segundo libro, porque ellos regresan y se dan cuenta que Jesús se le presentó a un montón de personas. Y estas personas pues empiezan a hablar y él empieza a ver cómo se empieza a transformar todo. Sí. A raíz de esto, pues. Y básicamente, ¿no? Sí. ¿Cómo ven, Y este es el, güey? bueno, es apenas una Qué pizca emoción. del conocimiento pues oculto que tiene esta obra, una posible operación secreta de los Estados Unidos, un mensaje encriptado de JJ Benítez o tal vez de otro autor que le otorga esta información de alguna Total, manera. sí. La verdad es que eso pues queda en la interpretación de cada uno de nosotros. Yo sí me quedo con ciertas cosas de este libro. Sí, es sí, un totalmente. libro que definitivamente te deja algo y creo que pues el acercamiento ya sea con este episodio pues seguramente les va a dejar algo por ahí que les va a generar buenas preguntas para más adelante. Pero Oigan, y donde quiera lo pueden comprar, ¿eh? sí, Nosotros no lo vendemos. incluso en audiolibros Hay muchas opciones. hay muchas opciones. Igual pues para quien guste como que adentrarse un poquito más en los detalles de esta historia. Pero esperemos que hayan disfrutado de este tema y de este capítulo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Díganos por ahí en los comentarios si les gustaría que habláramos de otro de las partes, o si les gustaría que habláramos de otras obras relacionadas a este tipo de contactos, Sí, de a cosas visiones extrañas. diferentes de lo que ya conocemos. Así es, pero muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, deja tu like, suscríbete a este canal y síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike Mike como MikeGal99 en Instagram, que el señor también se leyó el libro. Sí. El señor también estaba expectante. Digo, aquí estamos la tarea los tres, ¿no? Así es. Pero lo pueden seguir como MikeGal99 en Instagram y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.